Bien, bienvenidos a la segunda parte de esto que es perceptron multicapa, y lo que queríamos ahora más que nada era hablar un poco de cómo es que está calculándose todo lo que es gradiente por detrás de todas las herramientas que tiene Torch. Entonces, nuestra intención es más que nada mostrar paso por paso cómo es que los diferentes gradientes se van calculando, para que tengamos una idea en general de qué es lo que está pasando por detrás en todo el código. Entonces, nuestra intención en este momento es armar un modelo parecido al que tuvimos en la clase anterior, ¿no? Que era este modelo donde teníamos una capa con la que entrábamos, luego teníamos a Relu y luego salíamos con otra capa. ¿Sí? Era una capa donde habíamos dicho que teníamos 784 entradas que se correspondían a los 28 por 28 píxeles. Después íbamos a una estructura de 256 salidas, que eso constituía justamente nuestra primera capa de acá. Después teníamos a Relu, que era esta función, ¿no? Que se iba a 0 para lo negativo y para lo positivo mantenía el valor que ya estaba. Y una segunda capa lineal o una segunda capa densa, en donde entrábamos con los 256 de acá y salíamos con 10, donde estos 10 se correspondían con las 10 clases del, del dataset llamado Fashion MNIST, que era estas imágenes eh, de vestimenta, zapatos, sandalias y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, acá estamos recreando ese modelo que teníamos y generamos un mini lote de 16. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos el tamaño de nuestro mini lote, que se corresponde justamente con estos 16 de acá. Y estamos entonces generando una especie de una pequeña matriz de diseño en donde entramos con 16 ejemplos y tenemos los 784 valores de píxeles, todos generados aleatoriamente con una distribución aleatoria que sigue una normal. Y como estos son nuestros ejemplos, como estos son nuestros datos, le hemos quitado el gradiente. Por otro lado, lo que también necesitamos son justamente nuestras etiquetas, así que generamos también etiquetas sintéticas, ¿no? Donde son eh, distribución también normal, en donde tenemos 16 ejemplos y hemos puesto 10 valores de salidas distintos correspondientes a estos 10 distintos. ¿Sí? Como dijimos, esto es más que nada para desactivar el gradiente en estos tensores de acá. Pero una de las cosas que ustedes pueden ver es que acá no llamamos en ningún momento un require igual true, ¿no? Esto es porque por defecto, cuando trabajamos con esta parte de Torch, que es Torch NN, por defecto, para el caso de un modelo secuencial, nos inicia justamente para que todo vaya a calcularse los gradientes. Justamente porque al estar en sequential, entiende que lo que vamos a hacer va a ser definir un modelo y sobre ese modelo lo vamos a entrenar. Luego definimos en un momento cómo es nuestro modelo. Y lo que ahora nos interesa principalmente es ir viendo qué es lo que va pasando conforme trabajamos con nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos, si ustedes recuerdan, era que nosotros calculábamos una función de pérdida, después calculábamos un gradiente y después ejecutábamos el primer paso de actualización de nuestro modelo. ¿Por qué digo esto? Porque al hacer estos pasos, en cada momento están ocurriendo diferentes cosas en cada uno de los pasos. Entonces, lo que queremos mostrarles en este momento es qué es lo que está pasando con todos los parámetros de nuestra red en cada momento conforme vamos haciendo cada uno de estos pasos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos, por ejemplo, es si vemos un par de valores de pesos, ¿sí? Si vemos un par de valores de pesos, vemos acá que estamos viendo los 10 primeros de la primera capa, ¿sí? Perdón, de la última capa, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, veamos un segundo cómo habíamos definido nuestro modelo, que era secuencia.
Tenemos acá nuestra primera capa, que es una capa lineal, nuestra segunda capa, que es una capa ReLU, y nuestra tercera capa, que es otra capa lineal. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que nosotros sabíamos cuando hacíamos cosas de este estilo es que, como estamos trabajando en Python, siempre al primero le vamos a asignar un índice 0, al segundo un índice 1 y al tercero un índice 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo, de alguna manera, es que cuando pedimos la capa 2, que se corresponde a esta capa lineal de acá, a esta capa densa de acá, y pedimos que nos haga un recorte de los pesos correspondientes al índice 0 en la primera dimensión y los índices del 0 al 10 en la segunda dimensión, podemos ver cuáles son los valores que generamos cuando esta llamada de sequential inicia de alguna manera los valores de manera aleatoria, ¿sí? Acá vemos cuáles son los que los ha generado, ¿sí? Vemos muy rápido. Uy, me fui muy para arriba. Vemos muy rápidamente algunos de los valores, pero lo que vemos, además al ver algunos de los valores que tenemos que mostrar, es que no nos ha calculado un gradiente. Y esto es porque hasta que nosotros no le pidamos de manera explícita que calculemos gradientes, no vamos a calcular gradiente en ningún momento. Por otro lado, para calcular el gradiente tenemos que en algún lado definir una función de pérdida. Así que lo que vamos a hacer va a ser definir una función de pérdida. Que es lo que estoy haciendo en esta línea de acá abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, estoy por un lado definiendo las predicciones de mi modelo, ¿sí? Es decir, a este tensor que yo había generado acá, que hacía las veces de mi matriz de diseño, este tensor de acá, lo estoy metiendo dentro de mi modelo. Eso, como es una función, me devuelve una serie de valores que son mis predicciones, ¿sí? Por otro lado, a estas predicciones yo después las comparo con el valor óptimo, es decir, con nuestras etiquetas óptimas, con nuestro grounding truth, que lo habíamos generado acá. Y hacemos, en este caso, diferencia de cuadrados. Hacemos diferencia de cuadrados porque lo que queremos en este momento simplemente es mostrar qué es lo que pasa conforme vamos pidiéndoles diferentes cosas a Torch, a PyTorch. Entonces, como que lo que queremos hacer es ir mostrando qué es lo que ocurre en cada paso. Estamos mostrando, en este caso con la distancia cuadrática media, simplemente como un ejemplo para que veamos qué es lo que está pasando detrás en el modelo. Entonces, como vamos a hacer algo de optimización con un descenso gradiente, lo tenemos que definir en un lado. Definimos, como dije, la predicción que salga de nuestro modelo y tratamos de hacer un ajuste lineal o algo parecido a un ajuste lineal siguiendo la distancia cuadrática media, ¿no? No es un ajuste lineal en el sentido de que justamente hemos definido un modelo no lineal, pero quiero decir que estamos haciendo una regresión como puede ocurrir con la regresión lineal, donde uno justamente lo que hace es usar el mínimo cuadrado como función de pérdida. Entonces, bueno, hemos calculado la función de pérdida. Podemos mostrar cuánto es lo que nos da esa función de pérdida. Sin embargo, lo que vemos es que seguimos sin tener un gradiente, porque no nos va a calcular un gradiente hasta que nosotros le pidamos explícitamente que nos calcule un gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros pedimos explícitamente calcular el gradiente, es ahí cuando el tensor grad, que tiene asociado cada uno de los pesos, empieza a llenarse con diferentes cantidades, ¿sí? Y efectivamente es eso lo que vemos en este momento. Vemos entonces que si no pedimos explícitamente calcular los gradientes, el gradiente asociado a nuestros pesos no aparece en ningún momento. Del mismo modo, otra de las cosas que podemos ver es que cuando calculamos el gradiente, es decir, si comparamos la salida que tenemos acá con la salida que tenemos acá, los números son los mismos porque en ningún momento calculamos los nuevos parámetros a partir del gradiente. Es decir, solamente rellenamos la matriz que tiene el gradiente, ¿sí? Para poder modificarlo, lo que tendríamos que hacer es justamente
agarrar y empezar a rellenar, y empezar a corregir los valores o empezar a hacer un paso con nuestro optimizador. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Comparamos esta salida, donde luego comparamos la salida luego de aplicar el optimizador, vemos que efectivamente ahora los pesos han cambiado, ¿sí? Es decir, esta fila de acá o esta salida de acá es distinta a esta salida de acá, ¿sí? Y no solamente notamos eso, sino que además lo que vemos es que hay una correlación, o mejor dicho, más que una correlación, hay una modificación que está asociada a cómo es la dirección del gradiente. Por ejemplo, en este caso, a este valor, que es 0,389, ha aumentado, fíjense que ha pasado de 0,389 a 0,42, y eso se debe a que el gradiente correspondiente, que es este 1, algo, ¿sí? Este 1, algo, lo que ha hecho, lo que ha ocurrido concretamente es que como el gradiente es negativo, eso significa que nos tenemos que ir en la dirección contraria, así que vamos a aumentar, ¿sí? Y es eso lo que vemos que acá está pasando. Por esto que ustedes recuerdan que en descenso por gradiente, uno restaba algo proporcional al gradiente. Mientras que en el otro caso, en el caso siguiente, donde tenemos un número negativo pero su gradiente es positivo, fíjense que al ser un valor negativo y ahora tener un valor positivo en gradiente, esto lo que va a hacer es le va a restar un poquito más. Y es por eso que ahora el nuevo valor se ha hecho menos negativo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros llamamos al gradiente, ¿sí? Tenemos que decirle en algún momento, che, mira, estos son los parámetros que quiero que ajustes, ¿sí? Porque si no, nuestra operación de gradiente no nos los calcularía. Bien. Entonces vemos que después de haber calculado la función de pérdida, después de haber pedido el gradiente explícitamente y después de cambiar los parámetros, vemos cómo es que va cambiando cada uno de nuestros diferentes pasos en la ejecución, ¿no? Es decir, primero tenemos que calcular la función de pérdida, porque si no calculamos la función de pérdida, el gradiente nos va a tirar algunos errores. Perdón, acá estamos calculando la función de pérdida. Después necesitamos calcular nuestro gradiente para generar justamente y rellenar con esa matriz de valores el gradiente según corresponda, que es lo que vemos acá después de llamar a la función de gradiente. Y luego, después de todo eso, finalmente podemos modificar nuestros parámetros usando el optimizador que hemos definido. Un último detalle que tenemos que tener en cuenta es, además de trabajar con nuestros optimizadores, es que cada vez que nosotros llamamos a la función para calcular el gradiente, estos gradientes empiezan a sumarse en el anterior que hemos calculado. Esta suma tiene sentido por el hecho de que justamente estamos haciendo un gradiente estocástico por descenso, un descenso de gradiente estocástico. ¿Por qué un descenso de gradiente estocástico? Y porque calculamos primero para un mini lote, eso nos da un valor de gradiente, pero después usamos para otro mini lote, con lo cual de alguna manera podríamos promediar entre el primero y el segundo. Entonces, por ahí no estamos promediando propiamente dicho, pero podemos sumar, que es algo bastante parecido. Entonces, eso hace que durante nuestra época de entrenamiento estemos sumando constantemente los gradientes según los necesitemos. O no, porque también podríamos elegir ir borrándolos según corresponda. Pero ese es el otro punto, tenemos que en algún momento decidirle a nuestro ciclo de entrenamiento, tenés que empezar de nuevo desde cero con nuestro gradiente. Porque si no, lo que va a empezar a hacer es vamos a calcular gradientes, lo vamos a ir sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y no van a dejar de crecer. Que de hecho es lo que queremos mostrarle en esta otra parte. Porque acá lo que estamos haciendo es mostrarle cuáles son los gradientes de nuestros pesos. Después llamamos 5 veces a nuestra función de pérdida para calcular lo que queramos, para hacer la generación del gradiente. Y lo que vemos es que no se calcula un valor parecido al original, que es lo que uno esperaría, sino que lo que termina ocurriendo es que se suma 15 veces, 15 veces no, se suma unas 5 veces, o por ahí un poquito más,
todos los gradientes que hemos ido calculando en esta parte, ¿sí? Entonces, como estamos sumando gradiente y sumando gradiente y sumando gradiente y sumando gradiente, lo que podría llegar a ocurrirnos eventualmente es que el gradiente sea demasiado grande. Por eso es que cada tanto teníamos que definir en algún lado, no, mira, vamos a mandar a los gradientes a cero antes de seguir iterando, porque si no, no vamos a terminar más, ¿sí? O mejor dicho, va a crecer de manera indefinida nuestro gradiente y no es algo que nosotros queramos, ¿no? Es decir, y vuelvo a explicarlo por si no quedó claro, es cuando nosotros llamamos backward, es decir, cuando nosotros calculamos gradiente, el gradiente siempre se suma al valor que teníamos antes. Entonces, como siempre se va a sumar al valor que tenemos antes, y eso lo podemos ver acá, en cómo después de calcular varias veces un gradiente, se nos empiezan a acumular valores mayores a los que eran el valor del gradiente original, tenemos que en algún momento en nuestro ciclo decirles, no, macho, el gradiente hay que mandarlo a cero, porque si no, vas a empezar a sumar y sumar y sumar y sumar, esto va a seguir creciendo y podemos tener un valor que crezca demasiado grande y nos tire un error a la hora de hacer las cuentas que corresponden. Bien, esto es en líneas generales lo que les queríamos presentar, que es, por un lado, qué es lo que hacen todas estas herramientas de generar gradientes, de backward propagation, de los pasos de nuestros optimizadores, para que entiendan qué es lo que está pasando en cada momento conforme ustedes en el ciclo de entrenamiento le piden a Torch que haga diferentes cosas para ir optimizando los parámetros de nuestros modelos. Ahora, detrás de todo esto, en realidad hay una definición matemática bastante rigurosa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, si nosotros pensamos en cómo se comporta nuestra función de pérdida es una función que recibe un vector, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ver cómo esa función cambia con esos vectores, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular lo que se llama un gradiente, ¿sí? Que es lo que veníamos diciendo hasta hace 5 minutos cuando hablábamos de gradiente, 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 gradiente y gradiente. El gradiente es una generalización de la idea de derivada, en donde uno lo que hace es ver cómo se comporta una función para cada uno de los parámetros o para una de las variables que uno pretende optimizar, ¿sí? En este caso, nuestras variables son los parámetros de nuestro modelo. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer, idealmente, es generar una especie de gradiente para cada uno de nuestros parámetros y en función de eso, tratar de calcular el gradiente siguiendo las reglas matemáticas para cálculo de gradiente. El problema es que en realidad nuestro modelo es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que quiero decir con que es un poquito más complicado? Y bueno, tenemos por un lado una función de pérdida, ¿sí? Que recibe un vector, ¿sí? Que hasta ahí sería un gradiente, pero este vector en realidad viene de nuestro modelo, en donde entrábamos con un vector de 784 entradas y salíamos con un vector de 10 salidas, ¿sí? Es decir, este tensor que habíamos llamado más abajo acá prediction, aquí, ¿sí? En realidad depende de un vector de 784 dimensiones, de dimensión 784, ¿sí? Eso quiere decir que para calcular, por ejemplo, cómo influyen los pesos de esta matriz de acá, tenemos que hacer algo que nos diga cómo actuar con respecto a estas 784 variables, además de las 256 que estaban entre capa y capa. Entonces, no tenemos solamente una función que depende de un vector, sino que además tenemos un vector que depende de otro vector. Y es por eso que tenemos que generalizar aún más la idea que teníamos de gradiente para hablar del jacobiano. Y el jacobiano es justamente eso, es una especie de derivada, o son concretamente las derivadas parciales, con respecto a un vector, de las componentes de un vector con respecto a las demás componentes del vector de origen o de entrada. Entonces, nosotros en realidad tenemos como dos cosas que nos ayudan a definir nuestro gradiente. Por un lado, el gradiente de la función que hemos calculado, de la función de pérdida, que es un escalar, es un único número que depende de un vector, que nos genera eso un gradiente propiamente dicho, pero además ese vector que le dimos a la función de pérdida depende de otros vectores,
Con lo cual necesitamos aplicar el jacobiano, o mejor dicho, necesitamos calcular el jacobiano para poder hacer las cuentas correctamente. Vuelvo a decirlo esto para que quede un poco más claro, por ahí usando notación simbólica. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, nuestra función de pérdida depende de un vector, pero este vector, que es este vector de acá, depende por medio de una función de otra serie de vectores. Entonces lo que tenemos es una función compuesta, es una función, una composición de funciones, una función adentro de otra función. Lo que hace que a la hora de calcular nuestro gradiente, tengamos necesariamente que calcular la derivada asociada a esta parte y luego la derivada asociada a esta otra. Lo que nos genera lo que se conoce como la regla de la cadena. Es la derivada de la primera por la derivada de la segunda. El problema es que la derivada de la segunda en este caso va a ser un jacobiano, porque este es un vector que depende de otro vector. Eso hace que cuando tengamos que calcular las derivadas de la función de pérdida con respecto a estos vectores de acá, nos aparezca que tenemos que calcular el gradiente de la primera versión por el jacobiano de la segunda expresión. Y es esto lo que está haciendo Torch cuando optimiza, cuando trabaja con una única capa. Porque en realidad, si lo que vamos a tener son sucesivas capas, tenemos que ir agregando los sucesivos jacobianos que van apareciendo en el medio. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 4 capas, tendríamos que meter un jacobiano por cada capa. Y es esto, de alguna manera, lo que Autograd, dentro de PyTorch, está haciendo por nosotros para que nosotros no tengamos que estar haciéndolo uno por uno atrás de otro y simplemente podamos llamar a la función backwards y de alguna manera alguien ya se ha encargado de resolvernos estos problemas para no tener que estar lidiando con, bueno, la J va adelante, la J va atrás cuando la multiplico, dónde va la J, en qué orden tengo que estar multiplicando cada uno de los jacobianos. Autograd está en parte para que todos estos problemas asociados a la regla de la cadena y a la derivada de una función compuesta no se los resuelva por nosotros y no tengamos que estar lidiando con los problemas matemáticos detrás de toda esta implementación. Una última cosa en este sentido es que, por un lado, si quieren más información sobre Autograd, pueden fijarse en este link. Y por otro lado, otra de las cosas que tiene Autograd concretamente es que para estas funciones que son vectores que dependen de otros vectores, a la hora de calcular un gradiente, si estamos en esta situación de un vector que depende de otro vector, Autograd nos va a pedir necesariamente que definamos un vector para hacer una cuenta de este estilo. Es decir, nos va a calcular un jacobiano y luego tenemos que aplicarle un vector. Si no hacemos eso, cuando estamos trabajando con una función de vector a vector, Autograd se nos va a quejar, va a tirar algún error. Y es de hecho lo que nos pasó cuando quisimos graficar la derivada de nuestras funciones de activación. Que yo lo que dije en esa clase fue justamente eso, que había que ponerle un vector que tiene que ver con que si no hace este producto, Autograd no nos muestra el jacobiano propiamente dicho, sino que va a intentar siempre darnos un gradiente, pero para darnos un gradiente necesita al jacobiano aplicárselo a un vector. Otra de las herramientas que también tiene Autograd, y si quieren pueden después revisarlas, es que también nos permite calcular el hessiano. El hessiano es una generalización de la segunda derivada que la vamos a mencionar muy al pasar cuando hablemos de técnicas de optimización, justamente porque la ventaja que tienen es que es una forma de saber cómo es la curvatura de nuestra función de pérdida. Vamos a también explicar que en realidad por lo general uno no busca calcular el hessiano porque es muy costoso, pero es importante saber que Autograd para algunos casos nos puede calcular el hessiano por si en algún momento lo llegáramos a necesitar. Y esto era lo que nos había quedado de la última clase, y espero que con esto estén un poco más interesados o por lo menos hayan entendido qué es lo que está ocurriendo por detrás de Autograd en cada uno de los pasos. Y eventualmente, si quieren algo más de información sobre toda esta parte más matemática, no duden en consultar en el Discord. Así que nos estamos viendo.